Bueno, pues se presenta muy intensa, como os podéis imaginar, porque es la segunda temporada y la resolución de todo el planteamiento que hubo en la primera. Y vamos a asistir a cómo el personaje que interpreta a Megan consuma su venganza después de averiguar bueno, quién está detrás de todo lo que le ocurrió. Entonces, bueno, pues va a ser una temporada intensa, una temporada en la que casi todos los personajes van a tener un viaje especial, porque después de 12 años vuelve Megan, que supuestamente había muerto, y vuelve a sus vidas, lo cual hace moverse todos los pilares de esa familia, que en apariencia triunfadora, armoniosa, pero en el fondo llena de secretos y mentiras. Sí, vamos a ver, nosotros es el tema de los niños robados, al final era un fondo o una causa para llevar a un personaje al límite, al personaje de Megan, y revolverse contra bueno, pues en este caso contra su familia, que representaba un poco bueno, el mal, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, las cosas mal hechas y los tratos espurios, y bueno, era un poco la causa de cómo llegaba el personaje de María a estar donde está, ¿no? Entonces, esta segunda temporada siempre nos planteábamos que a partir de este momento ya era el momento de la venganza, de cómo esa mujer se da cuenta que ha sido su propia familia la que le ha intentado quitar de en medio para que no destapara toda una trama de niños robados. Y entonces nos parecía que eso, la trama de niños robados era interesante meterla, porque era reconocible, por otra parte. No era una trama bueno, yo qué sé, de blanqueo, que siempre es una cosa como más general y más universal, ¿no? Era la trama de los niños robados, de alguna manera estaba muy anclada en la actualidad en nuestro país, con lo cual era muy reconocible y por eso la utilizamos, pero era casi una excusa para plantear el viaje que iba a hacer María. Entonces, en esta segunda temporada el planteamiento era eso, un poco lo que ha dicho Manuel. No podíamos llegar y pum, 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 porque se acabaría prontísimo y no es una solución. Entonces nos planteamos meter a María dentro de la familia y desde dentro dar de alguna manera donde más duele. Porque siempre hemos pensado que la historia no se debería alargar demasiado, porque íbamos a entrar en un proceso demasiado explicativo, ¿sabes? Lo que sí queríamos era que el espectador sienta que avanza y que realmente se va a consumar esa venganza, ¿no? Si hubiésemos entrado en plantear más temporadas, primero teníamos que habernos seguramente planteado también tramas más fuera de la familia, con lo cual íbamos a quitar el objetivo principal. Y el espectador, además, es que yo creo que está un poco prisionero de eso, ¿no? De ver cómo este personaje al final se va a vengar de los que le han llevado a esta situación, ¿no? Entonces, nosotros teníamos claro que era alargar y que no era bueno para la serie. Bueno, nosotros lo que nos planteamos ahora, estamos con Bambú construyendo lo que sería un hipotético caso y ver la viabilidad que tiene, ¿no? Y si tiene las mismas posibilidades que ha tenido en esta primera temporada. Entonces, bueno, yo creo que hemos conseguido una marca y con unos personajes, y bueno, ahora lo que nos queda es plantear el caso. Y el caso, seguro que hay miles, ¿no? Pero tenemos el listón muy alto y tenemos que ver que sea igual de eficaz. Entonces, y para eso hay que trabajarlo, sin duda. Yo lo que creo, por supuesto que todos miramos al de al lado, y el que no, y lo estudiamos, y el que diga que no es mentira. O sea, que lo que pasa es que ese estudio lo que te lleva es a la conclusión de que es que cada uno tenemos nuestro propio ADN, y entonces probablemente cosas que allí funcionan muy bien,
a nosotros a lo mejor no nos funcionarían tan bien. ¿Por qué? Pues porque nuestra composición de nuestros espectadores, o sea, nuestro target, probablemente sea muy diferente y lo que funciona en una cadena no funciona en otra. A lo mejor hay cosas que sí son más universales, ¿no? Y que seguramente pueden funcionar en cualquier sitio. Pero otras yo creo que es imposible que se puedan reproducir de la misma manera en otras cadenas. Con lo cual, yo siempre digo, para mí todo es una incógnita hasta que no se ven los resultados. Independientemente, luego ya tú puedes tener tu opinión personal acerca de cómo de cómo está hecho o bueno, si te gusta o no te gusta en definitiva, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es analizar que es un producto, en este caso supongo que te refieres aquí Paz y después Gloria, que es el último caso, es un producto muy Telecinco, entonces probablemente yo si hubiese hecho, esto es hablar por hablar, ¿no? Porque esto no tengo la bolita, pero probablemente a nosotros no nos hubiera funcionado. Y yo creo que es que tampoco sabemos hacerlo, con lo cual no sabemos hacerlo ese tipo de productos. A cada uno se le dan bien unas cosas. Entonces, bueno, tú miras, te fijas, ves resultados, pero tú sabes cómo es tu cadena y desde luego yo lo que creo es que nosotros tenemos una línea muy clara y bueno, ahí en ello estamos. Bueno, yo, vamos, rezo, pongo velas. No, nosotros estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Creo que la serie no deja indiferente. Creo que consigue lo que pretende, que es hacer reír y de una manera un poquito, bueno, también dentro de lo que decías tú, dentro del ADN de Antena, ¿no? Yo creo con una producción muy cuidada, con un reparto con gente muy novel que está espectacular y con un trabajo de guión que yo creo que está muy bien. Y bueno, a mí me parece que luego ya los resultados, porque sabes que esto al final se convierte en una merienda de negros, pero los resultados los veremos, pero en principio nosotros estamos muy contentos con lo que estamos viendo. Bueno, pues nada, ya sabéis que el estreno de Refugiados es inminente y Hierro está ahora mismo estamos en una fase de escritura. Digamos que la fase de coproducción más o menos la tenemos cerrada y ahora en concreto están los guionistas en Hierro, en la isla de Hierro, empapándose un poco bueno, de la idiosincrasia especial que tiene esa isla y estamos en fase de escritura. Estamos en fase de escritura. El incidente estamos terminando de montar y entonces cuando ya esté montado ya os contaremos cuándo va. El problema es que tampoco nos cabe todo a la vez. No nos cabe todo a la vez. Entonces, bueno, estamos por fases. En Antena, en principio en Antena, para así sea diseñado y producido. Entonces ahora mismo vamos a tener tres series y bueno, ya te digo, estamos montando, estamos viendo cómo está quedando. Si es verdad que que el incidente tiene un tono muy especial. Y entonces, bueno, pues estamos viendo cómo está quedando y que está quedando es muy especial. En principio está pensada para Antena, pero bueno, esto ya te digo, o sea, al final, cuando veamos el resultado final, también veamos que, date cuenta que ahora vamos a tener varios estrenos y cómo han funcionado, en función de eso también tú planificas cómo van a ser los próximos trimestres y entonces ya veremos, ¿no? Ya veremos dónde cuadra mejor. Hombre, yo lo que creo es que al final le da una autenticidad, ya lo estamos viendo. Y entonces, en la medida de lo posible, nosotros, si podemos, seguiremos en esta línea.